Muy buenos días, mis hermanos. Espero que hayan orado antes de iniciar lo que es la consideración de los videos, porque es la orientación que les damos para evitar consumir tiempo en el video, porque el tema es largo. Estamos en el segundo evento, son previos, porque hay varios eventos previos a el establecimiento del reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Estamos en estos momentos, de los momentos finales, sobre todo momentos finales de los tiempos de los gentiles, que es el tiempo que Dios está tratando con nosotros los no judíos para salvación. Pues bien, seguimos con lo que es el evento muy esperado por la iglesia, que es el arrebatamiento, o el rapto, o el levantamiento de la iglesia. Vamos a considerar o seguir considerando lo que está escrito en la primera carta a los tesalonicenses. Ahí empezamos a estudiar acerca pues de este evento. Continuamos pues con la misma carta y el mismo texto, porque no lo terminamos la semana pasada. Y vamos a ver si lo terminamos en la semana de hoy, en el día de hoy. Pues bien, Tesalonicenses capítulo 4, mantenga siempre su Biblia en su casa y también los apuntes, aunque como es video, no es necesario los apuntes, pero bueno, si puede apuntar mejor. El video usted echa para atrás y echa para adelante y ahí tiene usted el registro. Por eso me gustan más los videos que los audios, porque el audio, sí, aunque también se puede echar para atrás y para adelante, pero me gusta más el video. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, en el poder del nombre de Jesucristo, porque todo lo hacemos en su nombre. Capítulo 4, versículo 13, recordando lo que estudiamos la semana pasada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo habla claramente que hay dos tipos de personas: los que no tienen esperanza y nosotros los que tenemos esperanza. Pero esta esperanza nos viene porque no ignoramos la palabra de Dios, como bien lo dice Pablo. Hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, etc. O sea, Pablo hace mucho énfasis en la necesidad de que estemos nosotros ilustrados, conociendo las enseñanzas de los apóstoles. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, para no ignorar las enseñanzas de los apóstoles y no salirnos del camino. Ya lo vimos anteriormente en otro video. El versículo 14 que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, siempre va junto muerte y resurrección. El evangelio no se queda solamente en la muerte de Cristo. Sí, importantísima la muerte de Cristo, porque sin su muerte nosotros no tenemos redención. La redención es el pago de un precio por causa del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado y había que pagar un precio. ¿Y cuál era el precio a pagar? La sangre derramada del Cordero de Dios. Entonces él pagó el precio en la cruz muriendo, pero fue sepultado y al tercer día resucitó. Si él hubiera muerto nada más en la cruz con todo lo que pasó, con todo su sufrimiento, y no resucita, estuviéramos mal. Pero al resucitar, definitivamente Dios se agradó del sacrificio que hizo en la cruz, por eso lo levanta ahora en victoria, en un cuerpo glorificado, un cuerpo libre de debilidad, libre de humillación, libre de dolencias y padecimientos, para vivir ahora en un cuerpo inmortal. Pues bien, entonces dice:
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Aquí le hace Pablo un enlace. Si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, lo creemos. Así mismo, en esa firmeza y en esa solidez de fe y creencia que Él murió y resucitó, debemos también creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Qué lindo. Ahí hay varias enseñanzas, pero nada más les voy a mencionar algunas cosas. Dice, así también Dios traerá Dios. El que hace las cosas es Dios Padre. Él traerá con Jesús, o sea, Jesús no va a estar solo. Él está acompañado y está bien acompañado. ¿De quién va a estar acompañado? De los redimidos en su sangre. A los que durmieron con él. No a los que se la pasan durmiendo todo el día, no. No a los soñolientos, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a los que murieron en Cristo. Entonces, Dios traerá. Ese es un hecho. Dios va a traer desde los cielos a Jesús el Cristo. Y vendrá con los que durmieron, los que murieron en Cristo. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver. Versículo 15. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor. Vuelvo, creo que lo dije la vez pasada. Esto no es un sentir de Pablo. No es un pensamiento de Pablo. O sea, no es un pensamiento de hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que yo les voy a decir, dice Pablo, en lo que vamos a recibir ahora, esto lo recibí de el Señor, lo recibí de Dios. Eso no me vino a mí porque lo estudié en la universidad, o porque yo soy muy inteligente, o porque yo tengo una capacidad de imaginación muy grande, o porque es lo que yo quiero que sea, es mi anhelo. No, él está diciendo, esto que les voy a decir es firme, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inmutable y permanece en los cielos para siempre. Por eso es que uno debe estar siempre pendiente de lo que es la palabra de Dios. Pues bien, dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué dice Pablo aquí? Los que murieron en Cristo vendrán. Y en el arrebatamiento, los primeros que van a ser levantados son los que murieron en Cristo. Primero ellos. Nosotros estamos acá en la tierra velando, preparándonos, sujetándonos a la palabra de Dios y sujetándonos al Espíritu de Dios en medio de todas las cosas que están habiendo en el mundo, porque habrá mucho sufrimiento en el mundo cuando esto se dé, porque son tiempos no de gran tribulación, de tribulación y sobre todo tribulación para la iglesia. Ya lo vimos anteriormente, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra. Esos son principios de dolores. Así que lo que nosotros estamos viviendo hoy en día con el coronavirus es principio de dolores. Así como esto vendrán otras más pandemias y epidemias. Sí, y hay que decirlo, porque es la verdad. Y la verdad, pues uno tiene que decírselo a los creyentes para que estén preparados. Esto no es para asustarnos ni nada de esas cosas, no, es todo lo contrario, saber que nuestra redención está cerca. Pero eso conlleva una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad?
compartir con otros el Evangelio con la urgencia necesaria porque el tiempo se acorta. Y Dios quiere que los hombres sean salvos. Nosotros no sabemos quiénes serán. Dios lo sabe. Pero para que ellos sean salvos, ellos tienen que escuchar el Evangelio. Porque dice, ¿cómo invocarán a Jesús como Señor y Salvador si no han escuchado acerca de Él? Eso lo dice Romanos capítulo 10. Por eso es que dice, y termina ese pasajito ahí, de que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces es necesario que nosotros anunciemos la paz. Pues bien, como dice, en el arrebatamiento, primero se van a levantar los muertos en Cristo. No todos los muertos en Cristo. Ese es el momento de la resurrección. Primero, la resurrección de todos los muertos en Cristo. Ahí no entran el resto de los muertos. Aquellas personas que no creyeron, aquellas personas que fueron mal enseñadas y vivieron una vida de derroche, sin tener en cuenta a Dios, sabiendo que Dios existe, incluso invocando su nombre, pero vivieron desarregladamente. Esa gente, esas personas que han muerto y murieron pues alejados de Cristo, esos no resucitan en este tiempo. Esto que estamos leyendo, esta resurrección, es lo que la Biblia llama la primera resurrección, que es la resurrección para vida eterna. Cristo viene a buscar a los que compró con su sangre para levantarlos de la muerte, darles entonces un cuerpo conforme al propio cuerpo de Él, para que seamos revestidos de inmortalidad. Entonces empieza con los muertos primero. Ellos se levantan. Y después vamos nosotros, los que estamos vivos, vamos a tener una transformación total, así, simultánea, instantánea. Más que simultánea, instantánea. En cuanto está el asunto, porque yo imagino, y esto ya es parte de lo que es el darle un poquito largas a la imaginación, pero también basado en la palabra de Dios. La Biblia dice que habrá un terremoto como nunca lo habrá visto en toda la historia de la humanidad y nunca lo habrá después. Será un gran terremoto que hará que las ciudades se caigan. Eso será espantoso. Habrá, me imagino, cantidad incontables de muertos. Eso será así. Pero ¿por qué este terremoto? Porque ese será el momento en que el Señor levante a los que murieron en Él, a los que murieron por la fe, murieron en la fe del Señor Jesucristo, que es lo mismo que decir los que murieron en Cristo. Entonces, cuando se abran esas tumbas, cuando la tierra dé esos muertos, la tierra se va a sacudir como un ebrio. Por eso es que dice la Escritura en varios pasajes que en ese momento se caerán los edificios, la gloria de los hombres se vendrá abajo. La tierra será desnudada. Sí. Así es que yo veo que en ese momento en que está hablando aquí el Señor de que, o sea, Pablo en palabra del Señor, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, antes de que seamos nosotros levantados en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento hay dos componentes en el arrebatamiento. Los que resucitan en Cristo, que estén muertos en ese momento, ellos van primero. Ahí viene el terremoto, todo lo demás. Y tanto es así que será tan fuerte, que producirá tal pánico en la gente, que dice la Escritura, y lo vamos a ver después en Apocalipsis, capítulo 6, que la gente buscará esconderse debajo de las peñas, porque también verán la señal del Hijo del Hombre y sabrán que esto tiene que ver con un acto divino y buscarán esconderse. En cuanto ellos se esconden, los muertos suben y nosotros somos transformados. Eso va a ser, a mi entender,
casi que simultáneo, ahora sí. Pero primero ellos van por delante. Y está la tierra sacudiendo. Dios los muertos se sacude y se sigue sacudiendo, y cuando la gente se está escondiendo, entonces somos nosotros transformados y levantados también para seguir detrás de los muertos, ahora resucitados, para encontrarnos con el Señor en las nubes. Esa es nuestra esperanza. Dios quiera que cada uno de nosotros participe de ese momento, porque todo lo que nosotros estamos viviendo, hemos vivido en cuanto a la fe se refiere, es para participar de este momento, de la resurrección en el caso de si hemos muerto antes de, o de la transformación para ser arrebatados. Porque ahí sí tenemos la seguridad de que vamos a estar con el Señor eternamente y para siempre. Después que somos levantados, entonces seremos recompensados de acuerdo a las obras que nosotros hayamos hecho en Cristo Jesús. No las obras para salvación, sino aquellas que son producto de nuestra fe. Porque dice que la fe sin obras es muerta. Bien, entonces, siguiendo acá con primera carta de los Tesalonicenses, dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está clarísimo lo que establece Pablo por el Espíritu Santo. El mismo Señor dice, con voz de mando, esa es autoridad. Él es el comandante en jefe de todos nosotros. Y lo que Él se dice se cumple. Él es el Señor de la vida. Él es el creador de todo lo creado. Así es que Él descenderá con poder y autoridad. Y le dará la orden a todos los muertos en Cristo. Yo imagino, bueno, Él es Dios, que Él dirá nombre por nombre, pero simultáneamente. Por eso es que será su voz como trompeta de Dios. Será algo. Por eso es que la tierra va a temblar, porque tiene que la muerte, el Hades y la tierra que recibe a los muertos, a todos los muertos, tiene que obedecer esa voz de mando. La tierra no puede quedarse cerrada y decir, yo no te lo voy a dar. Esos son míos. No puede hacer eso. Cuando Jesús dice, tierra, suelta a los míos, porque los compré a precio de mi sangre, y nombra a cada uno por su nombre, para que se levanten resucitados, ellos obedecerán, la tierra obedecerá y los muertos en Cristo obedecerán. Claro que sí, porque ellos están anhelando este momento. Las almas de aquellos que han de resucitar, como está en Apocalipsis capítulo 6, ellos están allá orándole a Dios pidiendo que actúe rápido y que se dé este momento de la redención. Ellos están esperando esta hora, que es la hora en la cual se completa la redención nuestra, que es la unidad del espíritu y el alma con el cuerpo de los que estén muertos y sus almas estén en los cielos, para que resuciten. En el caso nuestro, que estamos vivos, seamos transformados de un abrir y cerrar de ojos. Entonces, dice la Escritura que el Señor, pues con voz de mando, con autoridad, que tiene que ser obedecida esa voz. Nadie ni los muertos, pues, no, Señor, espérate un momentito. Los muertos cuando escuchen la voz se van a levantar rápido. Y también nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados porque este es el momento que estamos esperando. Y vamos a obedecer. Claro. Por eso es importante aprender a obedecer al Señor
desde que empezamos nuestro caminar en Cristo. Y no solamente a obedecer, sino también a discernir su voz para seguirle. Y en este momento en el cual Él deje oír su voz, nosotros atendamos a su llamado. Aquí hago un paréntesis que es importante. Déjeme decirle algo. Constantemente estamos exhortando a los hermanos y hermanas a que se metan con el Señor en la palabra, a escudriñar la palabra, en oración. Hay que multiplicarla, y más ahora que estamos en cuarentena. Hay que aprovechar el tiempo. Tenemos que meternos en oración, tenemos que meternos con el Señor, tenemos que meternos a meditar en la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios. Esto tiene una finalidad. Y yo sé que eso no es de hombre, sino que esto es del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está preparando a la iglesia para este momento en el cual estamos estudiando, para el levantamiento de la iglesia, tanto de los muertos como de los vivos, nosotros que vamos a ser transformados. Entonces, lo que Dios está haciendo en este momento, hoy, domingo 29 creo que es, que nos ha encerrado en casa. ¿Para qué? Para que nos ocupemos de la oración, nos ocupemos de la intimidad con Él, en la comunión con Él. Y también nos ocupemos de meditar y escudriñar la palabra de Dios. Porque antes teníamos la excusa de que no tengo el tiempo porque el trabajo, llego tarde y cansado a la casa y agotado tener que atender a los hijos, no me da tiempo. Entonces buscábamos excusa para no orar y no meditar en la palabra. Y en las mañanas no nos daba tiempo para meternos en oración porque teníamos que ir a trabajar. Y entonces, agotados, dormíamos poco, 6 horas, 5 horas, otros, no sé, 7 horas. Y decían, era muy poco, no daba tiempo, nada más que era una oración rápida. Señor, ay, ayúdame, gracias, Señor, bendito Dios, que este día sea bueno. Gracias, Señor, y está uno tomando el café y saliendo en la puerta. Oh, bendito Dios. Y se va. ¿Oración de qué? De 15 segundos. Así estábamos la inmensa mayoría de los hermanos en la iglesia. Estoy hablando de toda la iglesia nacional. Gracias a Dios que acá en la casa de la familia de Jesús eso no es así. Acá los hermanos y las hermanas oran continuamente. Ellos, nosotros no. Nosotros somos gente de oración, de 2, 3, 4 horas de oración, de alabanza y de escudriñar la palabra. Pero no lo digo por nosotros, lo digo es por el resto de la iglesia. Por eso es que el Señor en este tiempo ha hecho que nosotros nos encerremos. ¿Para qué? Para que tengamos tiempo para Él, pues. Sí, porque antes no lo teníamos. Bueno, total es que es importante que estemos metidos con el Señor en oración, en ayuno los que puedan, y en escudriñar la palabra con una finalidad de escuchar la voz del Señor. Jesús habló mucho sobre los que oyen, los que me oyen. Aquellos que me oyen y me siguen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es lo que el Señor viene repitiendo desde el Antiguo Testamento. Cuando le dice a Israel, oye Israel, es oye, escucha Israel. También dice mucho en el Antiguo Testamento. Hay que tener oídos de oír, porque oyen, ¿cómo es? Escuchan pero no oyen. Tenemos las orejas, pero no escuchamos a Dios. Y mire, el Señor repetidamente le decía a Israel, si oyeres mi voz y me obedecieres, primero hay que escuchar la voz de Dios para poderle obedecer. Si usted no escucha al Señor su voz, usted no le obedece. Asimismo el Señor Jesús lo decía. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Me siguen. Primero oyen la voz, después obedecen y siguen al Señor, porque Él es el pastor. Y el pastor solamente deja oír su voz a las ovejas y les dice,
síganme, y ellas le van siguiendo y él está pendiente. Y si de repente mira hacia atrás y una ovejita se quedó distraída allá comiendo pasto, quién sabe qué, vio una mariposa allá y le llamó la atención, y él ve que se está quedando, la llama: fulana, deja eso y ven. Y fulana deja eso, si es obediente, deja eso, lo que está haciendo, se está distrayendo y se reintegra al rebaño. Pero si esa ovejita, vamos a ponerle un nombre, María, no, vamos a ponerle Susana. Sí, porque el nombre de Susana está muy de moda ahora. Susana, esa ovejita que es inquieta y distraída y se distrajo con una mariposa. Y el Señor mira hacia atrás y ve a Susana allá y le dice: Susana, sígueme. Y Susana dice: sí, Señor, ya voy. Pero no lo sigue, sino que sigue mirando la mariposa. El Señor sigue. Ella escuchó la voz, pero no obedeció. ¿Qué le va a pasar? Se queda. Sí. Así es que hay que escuchar la voz para obedecer. Por eso es importante ir limpiándonos los oídos, quitándole la grasa que tiene, quitándole la cera que tiene a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va limpiando, va limpiando nuestro sistema auditivo para que podamos nosotros escuchar claramente la voz del Señor. Si aprendemos a escucharlo en quietud, si aprendamos a escucharlo ahora que estamos en esta vida, ocupados de las cosas que pues estamos ocupados, ya sea trabajando, ya sea estudiando, ya sea cuidando, lo que sea. Ese es nuestro tiempo que estamos en esto, pero hemos aprendido a escuchar la voz del Señor. En este momento en que venga Él para levantar a su iglesia, vamos a escucharle y vamos a reconocer su voz y vamos a participar con Él. Porque escuchar y obedecer están juntos. Sé que esto es importante. Decía, gracias a Dios, que los hermanos acá de la casa de la familia de Jesús somos obedientes, sabemos escudriñar, estamos escudriñando la palabra, estamos orando. No de ahora. Hemos sido enseñados a través de nuestros pastores para ello. Y somos obedientes, mire, ahí estamos. Nosotros no perdemos el tiempo, no, como los demás cristianos. Así que tenemos que redoblar, eso sí, el tiempo de oración, el tiempo de meditar en la palabra, que cada día vaya en aumento, cada día vaya en aumento. Porque este es tiempo de preparación del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque la venida del Señor está pronta. Y el levantamiento será pronto y será un abrir y cerrar de ojos. No sabemos. Puede ser en esta pandemia. Yo lo dificulto. Le puedo adelantar que lo dificulto. Porque todavía faltan algunas cosillas que han de suceder. Yo creo que en este tiempo el Señor nos está limpiando, nos va a estar limpiando, santificando. Por eso es necesario la oración, por eso es necesario el ayuno, por eso es necesario el meditar en la palabra del Señor, escudriñar la palabra de Dios, para así mismo entonces ser lavados por la palabra, lavados en el agua del Espíritu, en el agua de la palabra, para estar siendo santificados y entonces también siendo llenos del Espíritu Santo, del aceite fresco de Dios, para así mismo poder entonces resplandecer en la gloria del Señor, para poder ser testimonio a los demás que tienen que ser alcanzados con el Evangelio. Y el Señor lo hará a través nuestro. No hay otro más, somos nosotros. Por eso es que en este tiempo es tiempo de limpieza y de preparación de la iglesia. Llénense del Señor, llénense del Espíritu, a través de la palabra, la meditación de la palabra y también de la alabanza, de la oración y el ayuno. En su casa, con sus hijos, ahí, toda la familia, ocupando el tiempo, pero no solamente los domingos, todos los días. Hay padres que tienen que salir a trabajar porque, bueno, pero la inmensa mayoría está en casa. Trabajos en casa. Otros, infelizmente, han perdido sus empleos. Otros, si no han perdido sus empleos, están en sus oficinas, pero no hay clientela. Porque todo lo que está viendo en la pandemia esta ha golpeado tanto al tejido social nuestro
que no solamente el virus puede alcanzarnos y enfermarnos y a muchos matarnos, sino que también ha golpeado y está golpeando a la economía de muchos hermanos, que si bien salen a su trabajo, a su oficina, porque son independientes, pero no hay nadie, porque la gente está prohibida por ley o decreto de salir a las calles porque estamos en cuarentena. Así que, mis amados hermanos, estemos orando por nuestros hermanos que están en esta situación. Y también no solamente orando, estemos pendientes de ellos, de cómo está su economía. Y de ser necesario, mis amados hermanos, tenemos que compartir de lo que tenemos para que ellos tengan. Porque la fuente la entrada de su economía se ha secado. Y este es el momento entonces en que la iglesia se une y cierra filas como una unidad para que ninguno de nuestros hermanos de la iglesia pase hambre, pase dificultad. Es la manera como Dios provee a su pueblo a través de nosotros mismos. Así que estemos atentos a la voz de Dios, porque no solamente es para cuando vamos a ser levantados en el arrebatamiento, sino que ahora, antes del arrebatamiento, tenemos mucho que hacer. Prepararnos para compartir el evangelio, compartir la verdad. También llenos del Espíritu Santo para orar por las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Hay mucha gente sufriendo, mucha gente ansiosa, llena de estrés, de preocupación, de temor, de terror, de pánico. Y todavía vienen cosas peores. Hay que decirlo. Esconder la verdad no es bueno. El atalaya de Dios, el que anuncia las cosas que vienen para el pueblo, como bien lo dice Ezequiel, tiene que decir la verdad, no puede ocultarla, tiene que sonar la trompeta claramente, el sonido tiene que ser claro. Prepárese por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, no, que se van a asustar. No. Los hijos de Dios no nos asustamos. Los hijos de Dios no tenemos lugar para el temor y para el miedo. Tampoco para la ansiedad. Porque hemos sido enseñados en Cristo a llevar toda nuestra carga a los pies del Señor. Por eso que podemos hablar con claridad en medio de la iglesia. Sí, vienen tiempos peores. En Panamá habrá miles de muertos con esta pandemia. Habrá muchos disturbios en las calles. La gente saldrá a saquear comercios y también saldrán bandas a robar en las casas. Esto será, mire, terrible. Preparémonos. No solamente estemos guardados en la casa, sino metidos, habitando al abrigo del Altísimo. Bajo su sombra, morando bajo su sombra. Como dice el inicio del Salmo 91. Este es el tiempo. Sin temor, seguros de que Dios es con nosotros. Y de esa forma, nosotros podemos salir adelante para hacer la obra de Dios. Pues bien, escuchar la voz de Dios es importante. Y eso se aprende. ¿Cómo se aprende? Metiéndose en oración con el Señor, afinando el oído y afinando el espíritu. Porque es por el espíritu que vamos a escuchar. Le dice oídos de oír, el que tenga oídos de oír, el que va a escuchar es nuestro espíritu, la voz del Señor. El cuerpo, no, es una tapia. El cuerpo físico de los creyentes es una tapia, es sordo, está cerrado totalmente. Por eso es que vive en pecado. Pero el que ha de escuchar es el espíritu nuestro que está dentro de nosotros. Ahora tiene vida porque Dios nos dio vida a través de nuestra fe en Jesucristo. Y ahora el espíritu nuestro escucha la voz del Señor.
Por eso es que tiene que aprender a escuchar, tiene que ir destapando la grosura que tenemos en nuestros oídos físicos o espirituales que nos impiden escuchar la voz con claridad. Por eso es importante que nosotros vayamos a la escuela bíblica, que vayamos a los cultos desde el principio. Escuela bíblica, alabanza y adoración. Ministración de la palabra. Porque es el mover del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Gracias a Dios de que los hermanos en la casa de la familia de Jesús llegamos temprano a la escuela bíblica. Ahí estamos esperando recibir. Alabado sea su nombre. Pues esos son los que se irán con el Señor. Porque han tomado el camino de Cristo en serio. No en relajo. No a la ligera. Tenemos tiempo en este tiempo de cuarentena de poner prioridades en nuestra vida. Tenemos que salir de esta cuarentena totalmente diferente. Lo que era importante antes, que ya no lo sea más. Que lo único importante para nosotros es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque todas las demás cosas nos serán añadidas. Eso es lo importante. Porque podemos ganar el mundo y perder nuestras almas. Porque dirá el hombre, alma mía, sáciate, mira cuánto he acumulado de riqueza. Y el Señor le dice, insensato, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte la vida? ¿De qué nos sirve acumular dinero, bienes, si hemos de partir en este mundo? Y no sabemos, porque con el coronavirus, aunque usted tenga fe, mucha fe, y a un hombre o una mujer de fe, no piense que por eso usted está seguro de que el coronavirus no lo va a matar. Porque si Dios tiene establecido en su plan de que usted se va a través del coronavirus, se va a ir. Léase el capítulo 11 completo de la epístola a los Hebreos. Ahí usted va a encontrar que la fe se manifiesta de diversas maneras. La fe se puede manifestar a través de conquistas. Por la fe conquistaron reino, dice la carta a los Hebreos. Por la fe taparon bocas de leones. O sea, por la fe nosotros podemos hacer proezas, conquistar reino, derrotar enemigos, hacer correr ejércitos. Podemos tapar boca de leones, callar a aquellos que hablan tonterías contra la iglesia o contra uno, o que hablan ideologías extrañas. Son bocas de leones. Puede ser leones físicos también, ¿cómo no? Pero también dice de que muchos por la fe andaban escondidos en las peñas, como que desnudos, porque no tenían dónde estar. Y que el mundo no era digno de ellos. Por la fe andaban así como que despojados. También dice en otra parte que por la fe muchos prefirieron que sus hijos fueran muertos antes de claudicar ante el pecado, antes de apostatar de su fe, con la seguridad de que los recibirían en la resurrección de vuelta. O sea, fueron perseguidos, fueron matados, pero estaban seguros de que resucitarían sus hijos. Igual como en el caso de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando los iban a echar en el foso de fuego, en el horno de fuego, ellos bien manifestaron: poderoso es Dios para librarnos de este horno.
Pero si a Él le place no librarnos, bendito y alabado sea su nombre igualmente. Ellos estaban dispuestos a experimentar el poder y la gracia de Dios, que no fuesen quemados. Pero también estuvieron dispuestos de la misma forma, sin vacilar, a que si eran consumidos por el fuego, el Señor fuese alabado y exaltado. Así también con el aspecto acá del coronavirus. Si hemos de perder la vida a través del machetazo del coronavirus, bendito sea el nombre del Señor, vamos a resucitar. Y vamos a resucitar sin virus. Sí. Pero si el Señor nos quiere guardar bajo la sombra del Omnipotente, bajo su sombra, el virus no nos va a llegar. Lo importante es que nosotros estemos metidos con Él en la sombra del Omnipotente. Ahí. Seguridad en Él, porque Él es nuestro refugio. Alabanzas a su nombre. Mire, voy a mejor allá y aterrizando porque uno se anima, uno se entusiasma y comienza, además de enseñar, comienza a exhortar, comienza a predicar, y entonces la idea no es esa. La idea es enseñar. Metidos en la palabra para que veamos que lo que estamos diciendo es verdad. Acuérdense en la clase que dimos que enseñamos a escudriñar la palabra, en la cual manifestábamos de que la palabra de Dios se suma, podemos sumar la palabra de Dios. Un solo versículo está compuesto de varias partes. Todas esas partes se suman y forman esa unidad. Pues toda la palabra de Dios, desde Génesis al principio, hasta la última palabra del Apocalipsis, vamos a ver, acordarme que dice la última palabra, la última expresión, dice así, amén. La última palabra del Apocalipsis, que es la Biblia, dice amén. Y la primera dice en el principio. Amén. Así sea. Génesis capítulo 1 empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la primera palabra es, o la primera expresión es, en el principio. O sea, en el principio hasta el amén de la palabra de Dios, toda ella es verdad. Así que nosotros podemos sumar una parte de acá con otra parte de acá, siempre dará verdad. Y así es como nosotros debemos estudiar la palabra y entenderla también, sin salirnos de la verdad. Entonces, cualquier cosa que escuchemos, se nos haya dicho, hayamos creído que no está conforme a la palabra, eso no es verdad. Porque muchas interpretaciones se hacen de la palabra distorsionándola. Hombres malvados, dice la palabra de Dios, se levantarán en este tiempo y perturbarán a muchos. Sí. Así que por eso la importancia de estar metidos en la enseñanza de la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Máxima que estamos casi al final de la meta en la cual nosotros iniciamos este caminar. Como decía Pablo, metiendo hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Volviendo nuevamente en el primera carta a los tesalonicenses, que es el texto que estamos considerando en la mañana de hoy, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea que será fuerte el llamado, descenderá del cielo. Él viene desde los cielos. Por eso que decía Jesús, cuando los discípulos, eso está en Mateo 24, cuando sus discípulos le preguntaron, ¿y cómo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? El Señor le dice, mire que no les engañen, porque muchos Cristos vendrán en mi nombre. Sí, se levantarían muchos Cristos, pero más adelante